En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Economía 1000. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy viernes 13 de diciembre del año 2024. Ya lista en compañía de Fabricio Filippi. ¿Cómo estamos, Fabricio? ¿Qué tal? Bienvenido. Todo bien, Príncipe, ¿cómo estás? Muy bien, ya ansiosa con la entrevista que ahí Josema me va a dar el ok cuando se conecte nuestro entrevistado. De última, si no hay acceso, podemos hacer una llamada normal por una cuestión acá también de referente al clima y demás, ¿verdad? Entonces hay como cierta inestabilidad también en ese sentido. Pero mientras, compartimos las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En el ámbito internacional, según Bloomberg en línea, la tensión comercial entre China y Estados Unidos se intensifica con nuevas medidas. Tras las restricciones impuestas por la administración de Biden, el acceso chino a componentes claves para chips de inteligencia artificial, Pekín respondió abriendo una investigación sobre Nvidia Corp y prohibiendo la exportación de materiales raros con aplicaciones militares. Además, limitó las ventas a Estados Unidos y Europa de componentes estratégicos para aviones no tripulados. Estas acciones reflejan una estrategia de Pekín para contrarrestar las medidas estadounidenses, ampliando su control sobre exportaciones clave y escalando las tensiones en las que ya acompleja la relación comercial bilateral entre ambos países. En el ámbito regional, Bloomberg también en línea reporta que el Banco Central de la República Argentina incrementará el límite para que exportadores de servicios puedan cobrar en dólares sin liquidarlos en el mercado oficial. Desde enero se permitirá ingresar hasta 36.000 dólares anuales, equivalentes a 3.000 millones de dólares mensuales, marcando la segunda flexibilización en este esquema tras el aumento previo de 12.000 dólares en julio. Esta medida, anunciada durante una reunión del directorio del Banco Central de la República Argentina, busca incentivar el ingreso formal de dólares y aliviar el cepo cambiario, promoviendo mayor flexibilidad para el sector exportador. En el ámbito nacional, el Ministerio de Economía y Finanzas de Paraguay anunció el desembolso de 100.621 millones a empresas proveedoras del Estado destinados a cubrir compromisos relacionados con la provisión de medicamentos, alimentos, inversiones y servicios básicos. Los recursos se distribuyen en tres fuentes: 1.383 millones provenientes del FONACIDE y gratuidad en la educación superior por 61.429 millones para proveedores y acreedores del Estado y 37.809 millones correspondientes a gastos reservados. Este desembolso, procesado por la Dirección General del Tesoro Público, incluye solicitudes ingresadas entre el 10 y el 11 de diciembre y los pagos continuarán realizándose regularmente, garantizando la disponibilidad de recursos esenciales para cumplir con las obligaciones estatales. Así lo informa la Agencia de Información Paraguaya. ¿Más información, Fabricio? Podemos hablar de que la consultora MF publica un artículo diario publicado en ABC Digital. En el artículo de hoy en día podemos ver que Paraguay, ante el reto de fortalecer inversiones y financiamiento privado, se tocan más o menos los puntos relevantes de la inversión de capitales, la inversión extranjera directa, el crédito bancario privado, los ahorros nacionales, la capitalización de mercado y demás puntos de interés. Sí, seguimos compartiendo más información. Fabricio, ¿qué datos más se resaltan dentro de este artículo? Dentro de este artículo podemos ver que en las inversiones en bienes de capital en Paraguay, el porcentaje del PIB destinado a infraestructura, equipos y edificios incrementó en 19,1% en 2016 a 20% en 2023. Aunque esto refleja avances en infraestructura, sigue por debajo del promedio de lo que dice la OCDE, que es un 23%, y es similar al promedio de América Latina y el Caribe, que se posicionan en un 20,9%. En cuanto a la inversión extranjera directa, podemos ver que la inversión neta cayó significativamente en Paraguay, pasando de 2,1% del PIB en 2016 a 0,6% en 2023. Este nivel es bajo en comparación con el promedio regional de 4,6%. Y la OCDE de 76,8%, mostrando desafíos para atraer capital extranjero. En lo que
va de lo que es el crédito bancario privado, la profundización del sistema financiero mostró un avance significativo, creciendo de 41,3% del PIB en 2016 a 52,5% en 2023, superando el promedio de América Latina, que fue de 44,4%, aunque aún rezagado frente a la OCDE, que es de 76,8%. En cuanto a los ahorros nacionales, los ahorros disminuyeron de 24,4% del PIB en 2016 a 20,1% en 2023, una caída atribuida a los efectos de la pandemia y la inflación, a pesar de estar por encima del promedio regional, que es de 20,6%, se encuentra por debajo del promedio de la OCDE, que recordemos nuevamente está posicionado en 24,6%. La capitalización de mercado, Paraguay carece de datos oficiales sobre la capitalización de mercado como porcentajes del PIB. La OCDE y América Latina presentan niveles significativamente más altos, 64,7% y 35,9% respectivamente en 2023, lo que evidencia la ausencia de un mercado de valores desarrollado en el país. Y tenemos más información que compartir ya desde el portal del Ministerio de Industria y Comercio, que puedes compartir justamente ahí, Fabricio, mientras vamos resolviendo la entrevista que teníamos prevista hoy. Perfecto, lo que nos dice el Ministerio de Industria y Comercio es que el sector público y privado se unen para impulsar el desarrollo industrial con políticas clave. Durante el cierre de fin de año, el presidente de la UIP, Enrique Duarte, destacó el labor del gobierno del Paraguay y su actuar con respecto clave para el crecimiento del sector. En tanto que el ministro Javier Jiménez resaltó la colaboración del MIC y el gremio para consolidar políticas que beneficien el desarrollo económico. Duarte resaltó la simplificación de procesos y reducción de costos para el comercio exterior, el acuerdo respecto a la tarifa de Itaipú hasta diciembre de 2026, la obtención del grado de inversión y el apoyo del gobierno a la industria metalúrgica nacional, como logros conquistados por el sector público de este año. Así también el presidente de la UIP, agradecido al MIC, a la ONUDI y a la Unión Europea por el programa de MIPYMES, lo cual permitió la asistencia de 400 MIPYMES formando consultores nacionales y gestando 6 unidades de servicios especializados de la UIP. Hemos avanzado en la implementación de diversos proyectos, hoy todos ellos en plena ejecución, y gracias a cooperantes esta misión se logró dar. Así lo manifestó Duarte. Cuando nos referimos a lo que viene siendo el trabajo en conjunto, el artículo titula que por su parte el titular de la cartera de Industria y Comercio agradeció el trabajo llevando adelante desde el gremio industrial para la puesta en marcha de políticas públicas que beneficien el crecimiento del sector. El ministro Jiménez habló sobre los diversos desafíos y oportunidades que se presentan por el sector, como la construcción de torres de transmisión, la consolidación de ingresos de carne porcina en Taiwán, la creación de fondos de inversión para la industria naviera en Paraguay y los trabajos en la hidrovía. En este sentido, subrayó que estos hitos representan oportunidades históricas para fortalecer la competitividad del país en los mercados internacionales. La industria naviera tiene que construir 3.000 barcazas con una inversión importante, donde es fundamental el desarrollo de fondos para que todos los astilleros puedan contratar más profesionales paraguayos y transformar definitivamente Asunción en capital de la hidrovía. Así lo expresó. En programas históricos, así también el ministro Jiménez hizo alusión al programa de Hambre Cero, que incitó a las micro, pequeñas y medianas empresas a posicionarse como proveedoras estratégicas en este ambicioso plan. El plan de transformar el país, por otra parte, señaló la importancia de la renegociación del anexo C, llamando a la unidad del sector privado para cambiar la mentalidad tras 50 años de un modelo rentista. Esta será una lucha muy importante que nos debe tener a todos unidos. Yo cuento con el apoyo del sector privado para esto, que tiene que ser un cambio en la mentalidad luego de 50 años de la reforma de anexo, indicó. Resaltó que la energía producida en Paraguay debe ser consumida localmente y transformada en productos manufacturados que generen ingresos de divisas para el país. Siguiendo con más información, esto es de Forbes, justamente aquí en Paraguay, hablando sobre lo que costó
la bajante para los armadores que perdieron aproximadamente 220 millones de dólares en el 2024, pero esperan mejoras para el 2025. Esto lo declaró Raúl Valdés, presidente del Centro de Armadores Marítimos y Fluviales del Paraguay, CAFIN, quien señaló que si bien existen mejoras en los niveles del río, siguen estando lejos del promedio. Aseguró que el sector perdió el monto de aproximadamente 220 millones de dólares, pero con una perspectiva de recuperación para el siguiente año. Dijo que están cumpliendo las previsiones que manejaban respecto al nivel de río, dado que está mostrando una mejora importante, incluso con una tendencia alcista. Aseguró que si se compara con las condiciones registradas en el mismo periodo del año anterior, se podría decir que las condiciones están levemente mejores, lo que da señales de tener niveles razonables en el primer semestre del año. De acuerdo con la Dirección de Hidrología, el río Paraguay en la zona de Asunción ascendió 6 centímetros el 11 de diciembre, ubicándose en un nivel de 0,74 negativo por encima del mínimo histórico alcanzado en noviembre pasado. A pesar de las mejores condiciones durante casi todo el segundo semestre del año, el sector armador experimentó uno de los peores niveles de navegabilidad, lo que desencadenó pérdidas millonarias para las empresas debido al bajo nivel de transporte que pudieron realizar en estos últimos meses. Entre paréntesis, antes de seguir la lectura, me dice el titular de la DENIT, que ya se liberó ahora y podemos hacer la llamada, así que compañera, si es que no se conecta, podemos hacer esa llamada. Cierro paréntesis y continúo. Valdés dijo que se estima que en comparación con el 2023 se transportaron 30% menos de cargas, lo que afectó principalmente a los productos de orígenes en Brasil y Bolivia. Y ya me confirman desde producción de que está en línea el titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, Óscar Oruga. ¿Cómo estamos, director? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por respondernos. Perdón la demora, Prince, también a tu compañero, a toda la audiencia. Como siempre, un placer hablar contigo y bueno, solamente pedirte disculpas, sabes que acá sí, la no hay presión y problema. el trabajo a veces hace que no dispongamos del tiempo, pero bueno, ahora me pude ya conectar. En caso de que haya un corte, director, te llamamos vía telefónica, ya te adelanto en ese sentido. Queríamos hacer una preevaluación, directo, en ese sentido, considerando que faltan todavía días para que finalice este 12º mes del año, el último mes del año 2024, y a modo de ir haciendo una evaluación previa de lo que fue este año 2024, cómo vieron la dinámica, podemos hacer un recuento en ese sentido, y bueno, ya después ahondando en cuestiones más específicas y ya, perspectivas 2025. Bueno, estamos cerrando un año bastante bueno, mucho mejor de lo que habíamos estimado. Hay que recordar que para el 2024 habíamos estimado un 7% de aumento y ahora estamos cerrando básicamente en 20-21%, lo que corresponde a este año. O sea, mucho más de ese porcentaje del 7%, que normalmente es una estimación, ¿cómo podríamos decirla? Una estimación bastante conservadora, porque normalmente el presupuesto se hace sobre ciertas estimaciones que puede ser que se convierta o no en realidad, ¿verdad? Sin embargo, hoy con los controles que establecimos, yo puedo hablar de 3 aspectos fundamentales. Primero, que es el uso de tecnología, que es clave en el trabajo que estamos haciendo. Segundo, es un poco la gente, el equipo, talento humano, recursos humanos, donde tratamos de designar a todas las personas que tengan experiencia, que estén comprometidas y sobre todo también con mucha responsabilidad e integridad, especialmente en el área aduanera, que siempre es un poco complicado. Y un tercer aspecto es el punto relacionado a lo que tiene que ver con todo lo relacionado a el apoyo político. Ahí tuvimos un gran respaldo del presidente Peña, que creo que nos ayudó para poder consolidar un poco esta institución y sobre todo un poco demostrar de que se podía cambiar las cosas y tener mejores resultados sin cambiar las reglas tributarias, sin aumentar impuestos, sin crear nuevos impuestos. Entonces, eso un poco demuestra que la evasión se acortó, esa brecha que muchas veces un poco nos preocupaba y que hacía de que no se tengan los números que realmente uno quería, ¿verdad? Entonces, muy contento con eso, Prince, porque nosotros siempre buscamos
lo que sea positivo para el país. En primer lugar, una competencia sana, y sobre todo también condiciones de facilitación del comercio, todo lo relacionado a luchar contra los flagelos del contrabando y la evasión, facturas falsas, facturas clonadas, etcétera. Entonces, de todo punto de vista, creo que fue positivo esto, mucho más allá de lo que nos habíamos trazado, estamos teniendo resultados. En números, estamos hablando de 940 millones de dólares más hasta noviembre, desde la creación de la ENI. Entonces, bastante contento con eso, Prince. Todo este proceso también evidentemente se trasladó a un aumento de la cantidad de contribuyentes, director, y bueno, podemos compartir también algunos números en ese sentido y sobre todo si tomamos alguna composición en específica, si estamos hablando de los pequeños, de los grandes, medianos, ¿cómo podemos mencionar en ese sentido si hacemos una estructuración o una descripción de esa estructura? Bueno, yo puedo hablar en términos generales de que realmente el aumento de la recaudación tiene varios condimentos o muchas variables. Ahí podemos decir de que uno tiene que ver con el crecimiento de la economía, que el año pasado fue casi 4%, o 5%. En segundo lugar, tenemos que ver un poco la cantidad de contribuyentes nuevos. Sí. En este 2024 tenemos 100.000 contribuyentes nuevos prácticamente. Y después tenemos todo lo relacionado a los controles en la aduana, que creo que nos permiten ver un poco todo esto bueno que hicimos. Y bueno, si me permitís, ¿puedo compartir alguna presentación? Adelante. Creo que se puede tomar eso, compañero. Sí, se puede tomar. Adelante, director. Si me permiten para compartir. Sí. Ahí vamos a darte la Pero básicamente eso, Prince, ¿verdad? La posibilidad de poder tener números nuevos, en el sentido de que, por ejemplo, el presupuesto 2025 sí. ya se elabora sobre la base de la recaudación del 2024, entonces estamos hablando de 900 millones de dólares más, 800 millones de dólares más, que es muchísimo dinero, ¿verdad? Puede permitir tener esos resultados que necesitaban varias instituciones, sector de salud, educación, infraestructura, etcétera. Disminuir la brecha en cuanto a lo que tiene que ver con el déficit fiscal, que como todos saben, con la pandemia nos golpeó bastante. Entonces, bueno, básicamente eso. Lastimosamente no puedo, ahí está, ahí puedo compartir. Y bueno, y mostrarles un poco, ¿verdad? Las perspectivas, fíjense, ¿verdad? Sí, estamos que viendo. 2023 tuvimos 5%, el 2024 vamos a estar cerrando en 4% aproximadamente, o 3,8, 4%, y el 2025 nuevamente vamos a tener un número realmente importante, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es fundamental. Aquí vemos al cierre de noviembre, los ingresos presentan un incremento del 20,8%. Estamos hablando de, como bien lo decía, un número, esto es de enero a noviembre, donde el 60% corresponde a impuestos internos, tributos internos, y 40% de lo que es la aduana, ¿verdad? Entonces, bastante bien. Imagínate, Prince, nosotros tenemos 35.9 menos 29.7, ¿verdad? Sí. 6.2 billones de guaraníes más de recaudación. Bastante bien, ¿verdad? Un número realmente sorprendente. Aquí esta es una lámina donde vemos un poco el periodo también y lo que es tributos internos, y ahí estamos hablando, fíjate, 948 millones de dólares más, lo que es desde el 15 de agosto hasta noviembre. Pero si solo nos concentramos en noviembre, el aumento es 817 millones de dólares. O sea, fíjate, el monto realmente es sorprendente, ¿verdad? Entonces,
tuvimos aumentos de casi 30%, y fíjate acá, en abril tuvimos 37% de aumento, casi 38%. Sí. En mayo tuvimos casi 30% de aumento. Son meses donde de todo punto de vista fue muy positivo. Y bueno, entonces muy contentos con estos números. Aquí vemos un poco el crecimiento de noviembre explicado en gran parte por la dinámica del IRE y del IVA, ¿verdad? Que el impuesto a la renta empresarial y el impuesto al valor agregado, además de lo que es selectivo al consumo y los gravámenes aduaneros. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que la composición de noviembre, si vemos así a simple vista, que el IVA y el IRE son los que más tienen impacto. Entonces, bastante bien, ¿verdad? También en gris vemos lo que es el impuesto selectivo al consumo, especialmente lo que grava el tema de combustible. Ahí tenemos un número importante. Entonces, creo que es bueno disgregar y ver todo lo relacionado. Desde todo punto de vista hubo un aumento, ¿verdad? Son 818 millones de dólares solamente lo que es 2024. Acá vemos lo que corresponde, 21,5 billones corresponde a impuestos internos y 14,3 billones de guaraníes corresponde a aduanas o a la gerencia de aduanas. Aquí voy a pasar un poco. Este creo que es un gráfico que un poco nos ilustra lo que es el crecimiento sostenido en los niveles de recaudación. Fíjate que siempre había una tendencia, en la línea en roja o roja, un poco veíamos que siempre había una tendencia de crecimiento, ¿verdad? Sin embargo, aquí vemos que hay un gran salto, que es lo que hoy nos permite tener estos números, ¿verdad? Y que se mantiene también, ¿verdad? Sí. ¿Perdón? Que hubo el salto y ya se mantiene, digo, o sea, la vara sigue siendo Claro, alta. la idea es mantener, lógicamente, eso es el desafío que tenemos para el 2025. Hay aspectos como la facturación electrónica, como la RG90, como todo lo relacionado a el tema de controles aduaneros, cruzamiento de datos, un sistema tecnológico más sostenible, ¿verdad? Entonces, creo que esta gráfica nos muestra un poco la tendencia. Lo que vemos en las rayitas azul son los meses donde hay la tendencia que es normal, pero vemos que tiene una tendencia que sube bastante, ¿verdad? En este siguiente gráfico vemos un poco el comportamiento del IVA, que vemos que tiene también un salto porque hacemos más controles, hay más dinámica de consumo. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta de que hay un porcentaje importante de informalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que compra y vende, pero que no cumple con sus obligaciones tributarias, no paga IVA. Entonces, más allá de eso, vemos que en el ámbito formal hay un salto bastante importante, ¿verdad? Esto en el mes de diciembre a enero salta y continúa la tendencia positiva. Este cruzamiento y este dato me parece muy lindo porque muestra lo que es el IMAEP versus lo que es el crecimiento del IVA. Hay una correlación ahí. Claro, pero imagínate que la tendencia del IMAEP mantiene básicamente una línea plana. Sí. Sin embargo, nosotros en el consumo, porque fíjate acá, cuando empezábamos en 2023, enero de 2023, era prácticamente igual. Sí. O sea, lo que representaba IMAEP era básicamente la recaudación. Sin embargo, empezamos en la línea roja es el IVA y el IMAEP es la tendencia en gris, ¿verdad? Entonces, el IVA tiene un comportamiento más positivo. Entonces, eso demuestra que estamos luchando contra la evasión fiscal principalmente, o la informalidad, ¿verdad? Para hacerlo en términos más sencillos, entonces la informalidad. Esto creo que también demuestra un número interesante. ¿Por qué? Porque acá vemos crecimiento de IVA por gerencia versus IMAEP. Vimos que lo que es el IVA se cobra también en aduanas, acuérdate de eso, sí, al momento de la importación. Fíjate que aduanas tenía una tendencia muy separada del azul, que es impuestos internos. Fíjate, sí. El azul es impuestos internos
y el verde es aduana. ¿Viste? Fíjate la separación. Sin embargo, cuando consolidamos la de NIP, hubo una convergencia en el sentido de unir las tendencias. Fíjate que están todos iguales a partir de ¿qué fecha? De noviembre del 2023 es cuando comenzó a básicamente a tender hacia una unificación en los números. Esto significa que la unificación con la creación de la DNI permite que ya no haya brechas en el área aduanera. O sea, esta tendencia de verde que vemos se fue y se unificó con el azul, ¿verdad? Que es impuesto interno. Entonces, esta es una gráfica muy ilustrativa, Prince. Y que sustenta, de hecho, lo que vienen de alguna manera exponiendo, director, y con números, ¿verdad? O sea, el cruce de datos del Banco Central del Paraguay con lo que ustedes tienen en materia de Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Nos quedan aproximadamente 5 minutos y tenemos varias consultas todavía, así que podemos avanzar, director. Adelante. Sí, voy a terminar con esto, ¿verdad? Que es un poco el sector de crecimiento económico en noviembre por rubros y por sectores. Por la izquierda vemos el comercio en primer lugar, segundo intermediación financiera y segundo intermediación financiera y tercero agricultura, que son los que más aportaron a la recaudación. Y por el lado de aduanas vemos que combustible está en primer lugar, vehículos en segundo y el sector electrónica en tercer lugar. O sea, eso es un poco la composición de lo que es de toda la recaudación, tanto en impuestos internos como en aduana. Entonces, yo creo que hasta ahí podemos presentar y después vamos a las preguntas ya específicas, Prince. Mencionabas, director, de que van a seguir en el año 2025 con la facturación electrónica y bueno, otros componentes. ¿Qué más podemos destacar o anunciar dentro de los planes estratégicos que tiene la DENIT para el año próximo? El desafío más grande que vamos a tener va a ser todo lo relacionado a que CONAXAR, que es la Comisión Nacional de Juegos de Azar, va a pasar a depender de la DENIT. Entonces vamos a tener un eje también que vamos a concentrarnos en control y en la verificación para mejorar la recaudación de los juegos de azar. Eso es un pedido especial del presidente de la República, es por ello que se presenta este proyecto de ley desde el Ejecutivo, para que sea tratado y bueno, que se mejore todo lo relacionado al tema de la CONAXAR. ¿Se hizo algún cálculo, alguna estimación de cuánto más representaría en materia de recaudación en el caso de esta, paso a la dependencia de la DENIT, director? Nosotros nos concentramos más en que se apruebe la ley, okay, ¿verdad? No hay un estudio técnico de números. ¿Por qué? Porque lo que queremos es tener las herramientas necesarias para poder hacer, una vez que se apruebe la ley, vamos a hacer el estudio y vamos a ver un poco, porque hoy yo no quiero meterme a analizar otra institución o otra dependencia, sería como irresponsable de nuestra parte. Entonces esperemos que salga el proyecto de ley y ahí vamos ya con las herramientas legales, vamos a poder ya tener insumos para poder hacer un estudio más acabado de eso. Pero el presidente de la República está más concentrado en el control y en la prevención para evitar la evasión en el ámbito de juegos de azar. Entonces, yo creo que ese va a ser el desafío más grande en el 2025, Príncipe. Fabricio. Director, tenía la consulta de cómo quedó la situación del tema de las aduanas con respecto a los datos abiertos. Que se había generado una polémica más o menos en estos días. ¿Se pudo resolver eso, director? ¿Y cuál es la perspectiva también en ese sentido? Sí. Justamente uno de los aspectos que nosotros estuvimos analizando a nivel legal es que había información que violaba la reserva que establece la ley 7143. Entonces, nosotros hemos corregido eso por un dictamen legal. Ya me reuní con varios grupos y hoy están entendiendo la situación. Nosotros vamos a volver a publicar datos abiertos, pero vamos a publicar sobre lo que la ley nos permite, ¿verdad? Entonces, creo que es importante esa precisión, porque muchos periodistas y algunos gremios me dicen, no, pero la ley de acceso a la información pública, pero también la ley de acceso a la información pública habla acerca de que se va a poder publicar siempre y cuando no esté sujeto a un deber de reserva. En este caso está sujeto a un deber de reserva y hay que respetar eso. También cumplir con los estándares internacionales en materia de
de publicación o de acceso a la información. Entonces, creo que es muy importante eso, pero sí vamos a trabajar con ellos para viabilizar la mayor cantidad de información que sí se puede publicar a efectos estadísticos y a efectos generales. Pero, por ejemplo, no se puede saber quién es el importador y detalles más específicos, porque vamos a violar la ley, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Imagínate, Prince, que nosotros publiquemos la RG90 tuya, por ejemplo, o de tus compañeros, o sea, donde van a poder saber todo lo que una persona compra, inclusive en su intimidad. Entonces, eso es lo que de alguna manera la ley claramente limita o pone como reserva, y que tenemos que publicar de manera a hacer más datos estadísticos como sectores, como rubros. Entonces, creo que es importante hacer esa precisión y esa aclaración. ¿Cuándo ya estaría liberado de alguna manera, obviamente sujeto a estas limitaciones, director? ¿Se tiene previsto inicios de 2025? Nosotros esperamos que antes de Navidad ya esté publicado nuevamente en nuestro portal con esos datos. Otro tema, director, con respecto a la frontera, ¿algún tipo de medida, acciones están pensando también para el próximo año a modo de hacer una mayor reactivación y sobre todo control en esa zona? ¿Y resultó la última medida que habían tomado de hacer una disminución justamente en el régimen de turismo o no tienen todavía resultados? Bueno, nosotros estamos viendo que hay mayor dinamismo. El Black Friday funcionó mucho en Ciudad del Este, toda la zona de frontera. Creemos que fue un éxito. Estamos ayudando en facilitar todo lo que tiene que ver con comercio. Se hicieron reducciones. Yo no creo que esas reducciones hayan afectado la recaudación, al contrario, aumentaron. Entonces, nosotros vamos a seguir trabajando con el sector privado y vamos a ver. Pero en principio no hay cambios en cuanto a lo que tiene que ver con lo que estamos haciendo. Sí, siempre tratar de precautelar todo el combate que estamos haciendo al contrabando. De hecho, hace poco habíamos de los controles que habíamos hecho, y la intensificación de esos controles permitió, por ejemplo, que se haya descubierto el caso del senador argentino que trató de ingresar con más de $200.000 en efectivo a Paraguay. Entonces, me parece importante todos estos aspectos para poder seguir controlando y teniendo buenos resultados. Nosotros hemos incautado productos por casi $26 millones de contrabando, y la mayor parte de esos bienes que incautamos estamos donando. Director, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Te deseamos un exitoso cierre del año 2024 y, por supuesto, doblemente para el año 2025. Bueno, el agradecido soy yo, Prince. Disculparme por entrar un poco tarde, no te pero preocupes. Bueno, sabes que a veces tenemos limitaciones aquí. Justamente estaba reunido con la gente de la Cámara Anunciante del Paraguay sobre el tema de datos abiertos y le explicamos todo. Salieron conformes con la reunión. Entonces, bueno, desearle a ustedes el mayor de los éxitos para este 2025, con salud, con bendiciones, y que nos encuentre nuevamente este nuevo año con mayores resultados en el ámbito que nos compete a nosotros, pero con un mayor desarrollo económico para el país. Así Eso mismo. es lo que todos anhelamos y estamos seguros que lo vamos a poder hacer. Muchas gracias y buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Estuvimos con Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. hablándonos básicamente de lo que fue el año 2024. Yo ya estoy como cerrando, pero bueno, faltan algunas semanitas, hasta ya 2 aproximadamente. Bueno, pero ya no es nada lo que Sí, falta. y las perspectivas sobre todo y desafíos también en ese sentido, y destacar la apertura siempre y la predisposición siempre de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios a cargo de Óscar Orué y de su equipo, y recordar que generalmente tenemos cada mes un bloque con el sector justamente para abordar este tema que hace parte de la economía y bueno, los componentes de información y datos que también ayudan muchísimo para que podamos ver hacia dónde camina la economía y bueno, ir destrabando también algunos que otros escollos en ese sentido. Fabricio, ¿vamos despidiendo? Lo podemos ir despidiendo. Que tengan un excelente fin de semana. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.